Hermanos, Dios me los bendiga. Soy la hermana Araceli, nuevamente con ustedes. Yo desde el 2018 tuve el valor, hermanos, de grabar unos videos que subimos por algunos medios informativos, para alertar al pueblo, hermanos. Y hoy todo esto empezó porque desde el 2017 finales que el Señor me llamó, y yo, como lo digo, vine con reprensión. Dios reprende al que toma por hijo. Dicen que Dios es solo amor, pero no. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Hermanos, yo soy la hermana Araceli. Mi esposo es pastor. Juntos estamos pastoreando una iglesia. Es una gran responsabilidad. Estamos haciendo nuestro gran esfuerzo. Sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos luchas, tenemos pruebas. Y el asunto es que en el 2018 yo me atreví a grabar unos videos y los subí por este medio, sobre todo de Facebook. Al principio, la verdad, fue fuerte los mensajes en contra que recibíamos, porque nos tomaban de loca, nos tomaban de endemoniadas, y muchos hermanos como yo, que somos atalaya, sabemos cuán duro y difícil es, la verdad, cuando vemos comentarios desagradables, pero para eso somos llamados. Cuánto no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que hasta lo escupieron, y no bastando, murió, lo mataron, porque Él entregó su vida, no porque lo hayan matado. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho que no le iban a poner ni una mano encima, así va a ser, hermanos. Solo que Él dio su vida por nosotros, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, y por lo que ya conocemos, hermanos, para salvar nuestras almas del infierno, hermanos. Porque con este juicio que viene nuevamente, porque Dios está enjuiciando la iglesia, hay un juicio otra vez, hermanos. Dios está avisando que ahora viene a limpiar su iglesia. Esta vez parece que yo le estoy entendiendo a Dios que viene ya a limpiar su iglesia, hermanos. Viene a quitar la cizaña, porque viene a levantar, el Espíritu Santo viene a levantar a los suyos, a los ministros suyos, ministros con poder, ministros de verdad, no payasos, no obreros fraudulentos, que están por dinero, que están por envidia, que están, hay muchos que sí son de Dios, pero hay otros que no son de Dios, hermanos. El asunto es que Dios viene en una limpieza. También este juicio viene, ¿por qué? Porque en la casa, en el santo templo de Dios, se ha metido el mundo. Hay mucha abominación. La maldad de la iglesia es en gran manera grande, hermanos. Y yo grabo este nuevo mensaje que el Señor me ha entregado. Yo en el 2018 grabé un video. En ese video decía yo: mensaje urgente a los pastores. Dios me decía que venía a juicio, porque su casa ya Él venía a limpiar, y que yo avisara a cuantos yo pudiera, y que principalmente el mensaje, hermanos, era a los pastores. ¿Por qué? Me decía el Señor. Porque ellos tienen el control total de las iglesias. ¿Y por qué también? Porque dice el Señor que las ovejas creen mucho en su pastor. Si el pastor les advierte algo, la iglesia lo cree, hermanos. Si el pastor también dice eso no es de Dios, la iglesia lo cree. O sea, porque mucha iglesia no anda muy bien y están a lo que el pastor diga, y si su pastor enseña bien, pues ellos están en bendición. Pero si no, hermanos, están en maldición. Así es este asunto. Y en el 2018, hermanos, yo la verdad grabé un video
un video de donde venía, Dios me decía que venía juicio. ¿Qué juicio es? Primera de Pedro 4:17, que el juicio primero empieza por casa, para después terminar por el mundo. Y el Señor en ese tiempo me dijo, busca la manera de hacerles llegar este mensaje a los pastores posibles. Pues yo vi el medio de Facebook, que es el que yo más he usado. Y el nuevo mensaje, hermanos, para no dar tantas explicaciones, se los voy a entregar nuevamente. Relaté, escribí, ahora sí que me puse a escribir pues lo que Dios me ha dado, porque a veces me pongo a dar testimonio de lo que Dios me da, y se me pasan muchas cosas. Entonces, escrito es diferente, pero hermanos, esto que viene, hermanos, es tremendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, y esto que está pasando no es nada. Mateo 24, el libro de Mateo 24 ya está, hermanos. Dios está llamando, Dios está alertando a su iglesia, a su pueblo. Dios está llamando a arrepentimiento al mundo, a la iglesia, pero sobre todo ahorita está alertando a la iglesia, hermanos, porque viene mortandad, viene juicio, viene muerte, hermanos. ¿Y saben qué? Lo peor a esto, hermanos, es que me decía el Señor, con lo que viene, muchos se van a ir al infierno, hermanos. En el infierno, me decía el Señor, en el infierno, lo recalco, hermanos, porque hoy no se predica infierno. Y sobre todo en este tiempo hay muchas religiones que dicen que no hay infierno. Los adventistas, me parece que los testigos de Jehová, y no sé cuántas iglesias, hermanos, pero el infierno es real. El infierno existe. Y así me decía el Señor, mucha iglesia. El Señor no está viendo tanto el mundo. El Señor me decía, mucha iglesia allá va a ir a parar, porque muchos que están ahí están mal, dice. Mucho trigo está mal, pero también hay cizaña, hermanos. El asunto es de carácter urgente, que los pastores preparen a su pueblo, a su iglesia, a las ovejas que Dios les entregó, porque les van a pedir cuentas, hermanos. Y también las ovejas van a rendir cuentas, porque ellos tienen que orar por sus pastores, porque los pastores tienen sobre ellos una gran responsabilidad y una guerra espiritual tremenda, hermanos. Esto es así, esto no es juguete. Bueno, el mensaje que les entrego, hermanos, es este. Voy a hacerlo, lo voy a leer y voy a procurar que sea lo más rápido posible. Y con todo mi corazón, yo hago este video no buscando fama. Yo desde el 2018 he subido videos, no muchos. Lo que sí no dejé de hacer fue de lo que Dios me daba, ya sea que me hablaba, o algunas cosas que yo consideraba que podrían ser revelaciones. Editaba, capturaba alguna imagen de algún medio, ¿no? Y ya sobre la imagen escribía yo lo que Dios me entregaba, ya sea un sueño, ya sea palabra. Y normalmente sí, siempre subía imágenes a mi Facebook de lo que Dios me ha entregado. Videos realmente ya casi no. Pero este mensaje que les voy a entregar realmente a mí me hablaba el Señor. No tiene mucho, la verdad es que desde el 2020 finales, a mí el Señor me dijo que venía algo nuevamente, que el COVID estaba bajando la cifra de muertos y que era juicio, pero me decía que en el 2020, si no me equivoco, hermanos, todavía el Señor me dijo, finales, porque yo cada 31 de diciembre estaba orando a Dios, clamando que el año que viniera nos diera nuevas fuerzas para avanzar en su caminar y que buscarle fervientemente, hermanos. Y el Señor me entregaba que venía otra vez algo, más mortandad, algo feo. Me decía que hasta ahí no comprendía si era igual de feo como el COVID o peor. Hasta ahí sabía que era como el COVID, algo terrible y feo y fuerte, hermanos, pero
Luego en el 2021 tengo publicaciones en Araceli Hernández, donde el Señor ahí también me había dado palabras que venían muertos pastores a iglesia y que iban a morir pastores que Él ama, pero que la verdad no están del todo bien delante de Él. Y sobre todo esos burladores son los que más van a brincar y temer a lo que viene. Y los burladores de la iglesia, hermanos, no tanto el mundo, los burladores de la iglesia. Contra ellos, de verdad que Dios los ve tan abominables, tan aborrecibles. Porque esto no es juguete, porque Dios está alertando, hermanos. Bueno, el mensaje, hermanos, ahora sí se los entrego. El mensaje es este. Mensaje de alerta urgente a los pastores. Como les decía, a ellos se sujetan todos los ministerios. Yo soy la hermana Araceli Hernández de México, de Chiapas. El mensaje me lo entregó el Espíritu Santo, hermanos, pero en nombre de Jehová de los ejércitos, aún desde el 2018. Porque Jehová, dice el libro de Isaías, no recuerdo, parece que es en Isaías 48, que Jehová con los primeros y Jehová con los postreros, porque Jehová está al tanto de todo, hermanos. Nosotros, la iglesia lo dejó a un lado porque... perdón, hermanos, porque de Jehová de los ejércitos no quieren saber nada, porque si vamos al Antiguo Testamento, perdón, sabemos cómo era Jehová. Jehová, él si algo hacían, perdón, hermanos, mal, como los hijos de Aarón, del siervo del Señor del Antiguo Testamento, que ofrecieron fuego extraño, hermanos, ¿qué les pasó? Descendió fuego, los consumió. ¿Qué le dijo Dios a Aarón? Que aún, si no me equivoco, que no quería que los llorara, hermanos. Ese era Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento aparece gente como la rebelión de Coré, que vivos descendieron al Seol, que es el infierno, hermanos. Entonces Jehová está vigente, siempre ha estado vigente. Él dio a su Hijo en pago por nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, para ser salvo de nuestras almas, para no ir a parar al infierno, hermanos. Bueno, el mensaje, hermanos, es sobre todo para los pastores, porque como les decía, a ellos se sujetan todos los ministerios, y son ellos quienes tienen el deber de alertar a la iglesia en general, como siervos, como otros siervos de otros ministerios y las ovejas. ¿Por qué viene también este juicio, hermanos? Porque la iglesia perdió el temor y la reverencia a Jehová. Ya no hay temor, ya no hay reverencia. Y al Señor Jesús y al Espíritu Santo, hermano. Antes, cuando la iglesia primitiva quedó como testimonio ahí en las Escrituras, Ananías y Zafira, que no se le podía mentir al Espíritu Santo. Mas hoy, hermanos, han sacado al Espíritu Santo de las iglesias. Y no hay temor, ya no hay miedo, ya nada, hermanos. De verdad que está en una situación terrible la iglesia, hermanos. También me dijo el Señor que les diera a los pastores este pasaje bíblico. Jeremías 2:19. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este mensaje, hermanos, es de carácter urgente. Si tienen algún pastor ahí, busquen la manera, hermanos, de descargarlos. Hay programitas que se pueden descargar, hermanos. Y por ese medio se pueden descargar aún de Facebook, videos, e informen a todos cuantos puedan lo que viene, hermano.
A mí me dijo hace poco el Señor, y ya tiene que me decía, pero me confirmó, que viene una enfermedad y que va a ser peor que el COVID. Sus síntomas y la mortandad que va a traer y que va a tocar la iglesia. Sobre todo viene para la iglesia, porque el Señor va a levantar una generación, va a levantar remanente nuevo, ministerios nuevos para la gloria postrera, porque la misma iglesia se está yendo al infierno, tanto como los del mundo, hermanos. La condición de la iglesia está terrible. Me decía el Señor, el tiempo de paz, tiempo de llevar una vida normal se acabó en el año 2019, hermanos. En el 2020 vino el juicio, empezó el juicio del Señor, empezó con el COVID. Murió mucha gente. Murió iglesia, yo lo he visto, murieron pastores, y eso es lo que yo venía diciendo, hermanos. Y me dijo el Señor que Él lo permitió, porque ya es tiempo que la iglesia despierte y se levante. Y que desde ese tiempo ya ha venido limpiando su santo templo, hermanos. Y con esa enfermedad que permitió, hizo un llamado a la iglesia a buscarle más, pero no fue así. Este juicio, ¿cuál es? Porque dicen muchos pastores que se van en el arrebatamiento. Yo no sé cuál arrebatamiento. De la iglesia no está preparada para el arrebatamiento, hermanos. La iglesia está sucia y contaminada, hermanos. Así dice el Señor. Si tan solo supieran qué tan contaminadas estuvieran, ni mencionarían arrebatamiento, hermanos. La iglesia no tiene Espíritu Santo, hermanos. La iglesia ha desechado el Espíritu de Dios. Me decía el Señor, diles que el juicio es 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por casa, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Y que este juicio sigue y que viene peor, hermanos. Otra cosa que me decía el hermano, que me decía el Señor, hermanos, a mí quien me ha entregado este mensaje es el Espíritu Santo. Dice, que esto viene para la iglesia en general, ministros y ovejas, porque no han querido realmente humillarse a Dios, aún viendo señales. Las señales que vemos en Mateo 24 ya se están cumpliendo, hermanos, y que no se quieren apercibir. Y también cuando les ha enviado mensajeros para avisarles que se preparen de lo que viene y para que no los tome por sorpresa, hermanos. Y la iglesia no se quiere apercibir porque tienen miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, dice su palabra. Los pastores dicen, no, nosotros no vamos a pasar eso. Muchos pastores sí entienden esta palabra y la toman, la reciben, pero hay otros que la rechazan porque tienen miedo. Pero quiere decir que nunca entendieron ni conocieron el Evangelio del Señor, porque si ahí dice que 1 de Pedro 4:17, el juicio empieza por casa, es que ¿cuándo iba a empezar por casa? Después de que se vayan en el arrebatamiento. No, hermanos, hay que ver cómo está la apostasía tan grande en la casa de Dios. La apostasía está. Y Dios primero va a limpiar la iglesia. Hay que estar demasiado ciegos para no darse cuenta la condición de la iglesia. Así dice el Señor. Viene juicio a la iglesia nuevamente. Viene una limpieza a nivel mundial. Y esta será peor que la del 2020, hermanos. Viene mortandad grande, viene y no se tarda, dijo el Señor. No, esto no se va a tardar, hermanos. Esperemos que esto no venga a finales de este año. Mejor que venga el año que viene. Y si no viniera, que mucho mejor, hermanos. Pero viene mortandad. Y que esto no se tarda. De ministros, hablando de pastores, evangelistas, maestros, líderes, profetas,
apóstoles y falsos, dice, que hayan, hermanos. Y cristianos falsos también, que son la cizaña, y cristianos que son trigo, pero que no quieren obedecer también, hermanos. Viene espada sobre la casa del Señor. La espada de juicio del Señor ya está desde el 2020 y la iglesia no se apercibe. Viene a cortar la cizaña. Desde el 2018 a mí me dijo que la cizaña se quitaba aquí, hermano. Este es para la mente que entiende, no para los sabios en su propia opinión, hermanos. Y que viene a limpiar, dijo el Señor también, hermanos, que no le queda de otra, más que limpiar su trigo con dolor, hermanos. A unos que le busquemos, dijo el Señor, que nos vamos a estremecer de lo que viene, hermanos. Viene dolor, viene cosas tremendas, hermanos. Pero viene el levantamiento de la iglesia del Señor también. Que me decía el Señor, viene mortandad de ministros reconocidos. Esto es a nivel mundial, hermanos. Ministros, hablando de pastores, grandes evangelistas, maestros, personas reconocidas, hermanos. Ustedes van a ver que pronto empiezan a caer cabezas, hermanos. Y no solo cabezas, esto es a nivel mundial. También las ovejas, los falsos cristianos. Y los cristianos que de verdad buscan a Dios, pero que no se quieren corregir, viene limpieza, hermanos. Dios ya no está jugando. Dios quiere su iglesia libre, libre de espíritus inmundos, para que el Espíritu de Dios more y habite en nosotros. Nosotros tenemos que ser libres de espíritus inmundos. Tenemos que preguntar cómo estamos a Dios, preguntarle cómo estamos nosotros por dentro, hermanos, porque Dios está... A mí es una de las personas que me ha dicho y me ha enviado con algunos pastores acá en la zona donde yo vivo. Me ha enviado con pastores y me ha dicho que su iglesia está contaminada, que su iglesia no tiene Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tienen demonios dentro. Hay unos que tienen demonios de rangos grandes y hay unos que tienen demonios, uno que otros demonios, pero que la iglesia está contaminada, hermanos. Tienen que ayunar para ser libres, hablando de espíritus inmundos que a veces están en el cuerpo de muchos cristianos. Por eso no pueden buscar a Dios ni alabar a Dios como es. Esto, hermanos, esto va a tocar a los niños, a los jóvenes, porque el pecado de los jóvenes es demasiado grande también. Jóvenes fornicando, jóvenes fumando, jóvenes... ¿Para qué les hago la lista, hermano? Ustedes bien saben que en muchas iglesias, muchos jóvenes están corrompidos, están perdidos en la misma iglesia. Ustedes saben cómo suben a ministrar las alabanzas. ¿Cuántos pastores de sana doctrina están sacando a la luz el pecado de los jóvenes? Ya sea que ministran alabanza o ya sea que tienen cargos en la iglesia, hermano. Las jovencitas están, que ni se diga, están tremendamente también corrompidas, hermanos. Y los pastores bien no se dan cuenta. Bien, van a morir gente adulta, bien, gente ancianos, hermanos. Una cosa que me decía el Señor es, va a morir muchos siervos míos, siervos ancianitos. Muchos ya me los llevo conmigo, dice el Señor. Porque para lo que viene, el despertar, el avivamiento, la gloria postrera, dijo el Señor, ya muchos ya no tienen fuerzas, ya ellos se van conmigo, ahora sí que se los va a llevar a descansar, hermanos. Eso me decía el Señor, pero también me entregaba el Señor el libro de Ezequiel 9, léanlo. ¿Qué dice Ezequiel 9? Ezequiel 9 viene, dice que aparecen unos verdugos. ¿A qué vienen? A matar, hermanos. Vienen a matar, vienen a pasar espada. Y dice que no se le perdone a nadie que practica abominación en la casa de Jehová, hermanos. Y que no tengan misericordia de nadie. Les voy a leer un fragmento nada más. Clamo en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae su instrumento para destruir.
Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y más adelante, y en el capítulo 5, dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Les encargo, hermanos, que lo lean todo. Este juicio, hermanos, por supuesto que no es para todos. Dice el Señor que el que se refugia en su presencia, que busque su Espíritu Santo y que clama misericordia, hermanos. Dice el Señor que Él los va a guardar, que no los va a desamparar y que nos va a dar las fuerzas para sobrellevar todo lo que viene, hermanos. En el 2017, en el 18 grabé algunos videos. Me entregó el libro de Ezequiel 7, léanlo. Ahora, hermanos, me entregó Ezequiel 9. Dios viene a limpiar su casa, hermanos, porque va a levantar su iglesia. Viene un despertar de la iglesia, hermanos. El juicio comienza por casa, 1 de Pedro 4:17. La iglesia no, muchos pastores no quieren tomar este pasaje porque tienen miedo, porque dicen que se van en el arrebatamiento, pero estudienlo, medítenlo, esto ya está. Empezó en el 2020 y sigue. Me decía el Señor, y les digo, hermanos, así dice el Señor, el Espíritu Santo. El pecado de la iglesia es en gran manera grande. La maldad de la iglesia, que somos nosotros, los cuerpos, que no es la estructura hecha por el hombre, no somos nosotros. La iglesia, ya que la maldad, hermanos, de la iglesia ya no la puede sufrir el Señor. Ya le es insoportable y ha determinado, hermanos, ya limpiarla aún con dolor otra vez, porque me decía el Señor que la iglesia ha causado gran dolor al corazón de Dios, hermanos, y ya no puede sufrirlo más. Cuando el Señor me entregó esto, hermanos, yo estuve varios días, estuve varios días. El Señor ya me lo entregó hace como, creo que ya va para el mes, hermanos. Hoy ya pasó el mes. No había hecho el tiempo para relatarlo, y poderlo grabar y compartirlo. Pero esto que les acabo de entregar, hermanos, esto es algo profundo. Esto es algo que nos debe hacer temblar a todos, hermanos. Tanto yo como todos debemos de pedir misericordia. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Sobre todo, no sé si en este tiempo o en el tiempo que a mí me llamó, porque yo no quería venir a sus pies en el 2017. Dios me ha dado cosas muy bonitas. He sufrido persecución, maltrato, difamación, burlas, lo que muchos de nosotros que hablamos esto, hermano, pasamos. Pero esto, hermano, es grave. Esto que les leí, que la iglesia ha lastimado el corazón de Dios. Todos nosotros y el mundo ha lastimado el corazón de Dios, como lo dijo en el libro de Noé, donde el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Así también hoy en día la iglesia, así como Israel le causó daño en algún tiempo, así la iglesia también, hermanos. Y este pasaje, esto viene de Dios, hermanos. Esta parte viene de Dios.
Y el Señor está muy triste, el Señor está muy dolido, hermanos. Yo la verdad no soy de llorar en las pantallas porque hay gente que nos conocen y están de nuestro lado, por ejemplo en mi zona, pero hay gente también en contra de lo que hablamos. Pero esto es serio, hermano. Dios está hablando. Ya el Señor ya no puede sufrir más todo lo que se está viviendo en su casa, todo lo que estamos haciendo. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Lo dice la palabra, que Él se entristece. Yo he tenido sueños donde he visto al Señor Jesús muy triste, hermanos, airado y dolido, y he tenido sueños de revelación, y cuando Él me ha hablado para entregar mensaje, lo he escuchado totalmente airado, hermano. El Señor está airado, y tenemos que temblar ante Dios, ante su palabra, hermano. Lean el libro de creo que es 2 de Timoteo, 1 de Timoteo, el carácter de los hombres. Esos hombres están en la iglesia. Y esto es lo que les entrego, hermanos. También me decía que es también porque este juicio viene porque hay mucha abominación en su casa, hermanos. Se hacen cosas y se practican cosas de los mundanos, hermanos. La iglesia ha metido al mundo al santo templo de Dios y ha sacado el Espíritu de Dios, hermano. La mayoría de las iglesias así están, porque Dios siempre tiene un remanente, como lo dice el libro de Ezequiel, que ahí iban a sellar igual unos hombres que gemían en el templo y a ellos no les iba a pasar nada. Así hoy Dios tiene un remanente, ahí que está, pero aún ese remanente Dios lo va a limpiar, porque hay cosas en el remanente, y en el remanente pues me considero yo, hermanos, y que nos faltan cosas por cambiar. También, hermanos, yo les quiero decir que tenemos promesas de Dios. Y desde el 2017 el Señor me decía que venía algo por la maldad de la iglesia, y que la iglesia ya no le iban a permitir a que siguiera, no le iban a permitir que siguiera tan sucia, tan contaminada, tan pervertida, hermanos. Como dice el libro de Isaías, léanlo. El Señor también ese pasaje me lo ha dado. Hijos depravados, dice esa palabra, hermanos. Desde el 2017 a mí me decía, hermanos, que venía ceniza, luto, juicio. Llegó el COVID, hermano, y murió gente. Ustedes saben cómo estuvo el COVID al principio en China, en Indonesia, en México, en otros países, hermanos. Me dijo que venía luto. Y esta vez, hermanos, el mensaje del Señor es otra vez. Me ha dicho, viene luto, viene, esto que les estoy diciendo, Él me lo ha entregado otra vez. Aparte de la palabra mortandad, también me ha dicho, viene luto para las iglesias. Y me ha mostrado cuando me hablaba, hermanos, iglesias grandes con moños. Y me decía, ese moño en las puertas de las iglesias es porque van a morir los pastores de ese lugar. Me mostró casas de cristianos en muchas, y con moños en sus puertas, y me decía, es que van a morir muchos cristianos que no están bien delante de Dios, van a morir, hermanos, porque no se ponen a cuentas con Dios, porque no se están humillando a Dios, aún viendo todo lo que está pasando, hermano, inundaciones, desastres, temblores, y tantas cosas, y lo que viene, hermano, es que va a estar peor. Y así me decía el Señor, hermanos. Pero dijo también que casas de cristianos pues se vestirían de luto. Me dijo que por qué el moño negro en las puertas. Nosotros como cristianos, cuando alguien de nosotros fallece, nosotros no ponemos esas cosas porque no, para nosotros cuando alguien se muere, pues se va a la presencia de Dios. Al contrario, es mejor estar allá que pues acá, hermanos. Pero me decía, es simbólico ese moño, es
es simbólico nada más, y así me mostraba el Señor, hermanos. La ira de Dios también es porque han sacado su Espíritu Santo y que realmente no lo quieren en la iglesia, hermanos. ¿Y por qué no lo quieren? Porque Él es santidad. Él es santidad por dentro y por fuera. Dice Romanos 8:14, que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay algo que el Señor me entregó el 4 de septiembre, hermanos. Yo tengo unos videos que subí ahí a mi Facebook, los edité y los subí, hermanos, pues al terminar yo una predicación, que el Señor me dio el tema, me dijo, se llama que Él estaba buscando amigos. Y sí, ya al final, hermano, precisamente cuando lo entrego, yo solo dije, Dios está buscando amigos. Cuando yo mencioné ese